Mi nombre es Patricia Vázquez, y durante 4 años fui la alcaldesa de uno de los municipios más importantes del área metropolitana de Guadalajara. Hoy, desde este lugar seguro donde me escondo, después de años de silencio y con el peso de la culpa destrozándome por dentro, he decidido contar la verdad sobre cómo entregué mi municipio al Cártel de Jalisco Nueva Generación. Todo comenzó en 2018, cuando decidí postularme para la alcaldía. Venía de una familia de clase media trabajadora de Minos y en Tonalá. Mi padre había sido maestro toda su vida. Mi madre vendía comida en un puesto del mercado. Yo estudié Derecho en la Universidad de Guadalajara, trabajando de día y estudiando de noche. Siempre tuve la ilusión de cambiar las cosas, de hacer que mi ciudad fuera mejor. Mi campaña era honesta, al menos al principio. Hablaba de obras públicas, de seguridad, de oportunidades para los jóvenes. La gente me creía porque conocía sus problemas. Caminé cada calle, toqué cada puerta. Pero la política cuesta dinero, mucho dinero, y yo no lo tenía. Fue en marzo de 2018, a 2 meses de las elecciones, cuando apareció en mi vida un hombre que cambiaría todo para siempre. Se hacía llamar el licenciado. Era un tipo de unos 40 años, siempre bien vestido, con camionetas blindadas y una sonrisa que helaba la sangre. Señora Patricia, me dijo esa primera tarde en mi oficina improvisada del centro de campaña. Hemos estado observando su trabajo. Nos gusta su propuesta. Queremos apoyarla. ¿Yo? Sabía exactamente quién era, qué representaba. En Guadalajara todos sabíamos del poder del CJNG, pero era como un secreto a voces del que nadie hablaba abiertamente. Mi coordinador de campaña, Raúl, un hombre de 60 años que había estado en política toda su vida, me jaló a un rincón después de que el licenciado se fue. Patricia, esto es peligroso. Si aceptas su dinero, ya no hay vuelta atrás, me dijo con los ojos llenos de miedo. Pero yo estaba desesperada. Mis encuestas mostraban que podía ganar, pero necesitaba recursos para los últimos eventos, para los promocionales, para pagar a la gente que trabajaba conmigo. Mi oponente, respaldado por el partido en el poder, tenía recursos ilimitados. Esa noche no pude dormir. Le di vueltas y vueltas al asunto. Mi esposo, Carlos, notó mi nerviosismo. ¿Qué pasa, Patty? Te veo muy tensa. No le pude decir la verdad. ¿Cómo le explicas a tu marido que el cártel más peligroso de México quiere financiar tu campaña? ¿Cómo le dices que estás considerando aceptar? Al día siguiente llamé a el licenciado. Nos vimos en un restaurante discreto en el centro de Guadalajara. Llegó solo, sin sus guardaespaldas habituales, intentando parecer un empresario más. Señora Patricia, vamos al grano. Necesita 3 millones de pesos para cerrar fuerte su campaña. Nosotros se los damos. ¿Y qué quieren a cambio? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tranquilidad, que nos dejen trabajar. No buscamos problemas, solo queremos hacer nuestros negocios. Sin interferencias innecesarias. Sonaba tan simple, tan inofensivo, pero yo sabía que estaba vendiendo mi alma al diablo. Necesito pensarlo, le dije. Claro, pero no se tarde mucho. Las elecciones están cerca, y nosotros también tenemos otras opciones. Era una amenaza velada. Si yo no aceptaba, financiarían a mi oponente o a cualquier otro candidato que sí quisiera cooperar. Esa semana fue la más larga de mi vida. No podía comer, no podía dormir. Mi hija Sofía, que entonces tenía 18 años y estudiaba en la preparatoria, me preguntaba constantemente si estaba bien. Mis padres también estaban preocupados. Todos veían que algo me estaba consumiendo por dentro. El momento decisivo fue cuando mi oponente organizó un evento masivo en el estadio municipal. Miles de personas, mariachis, regalos, comida gratis. Yo sabía que no tenía manera de competir contra eso. Mis últimos ahorros se habían agotado, y los pocos empresarios locales que me apoyaban ya habían dado lo que podían. Esa noche, después del evento de mi oponente, llamé a el licenciado. Acepto, le dije simplemente. Excelente decisión, señora Patricia. No se va a arrepentir, pero ya me estaba arrepintiendo. Al día siguiente, uno de sus hombres llegó a mi casa con 3 maletas llenas de billetes. Mi esposo estaba en el trabajo, mi hija en la escuela. Conté el dinero con las manos temblorosas. Todo estaba ahí, exactamente como habían prometido. Con ese dinero pude organizar 3 eventos masivos, contratar a los mejores publicistas de Guadalajara, poner espectaculares en toda la ciudad. Mi campaña cobró vida de una manera que nunca imaginé posible. Gané las elecciones por una diferencia aplastante. El día de mi toma de protesta, mientras pronunciaba mi discurso sobre honestidad y transparencia, pude ver a el licenciado entre la multitud. Me sonrió y me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Era un recordatorio de que ahora le pertenecía. Los primeros meses como alcaldesa fueron extrañamente
normales. Puse en marcha los proyectos que había prometido durante la campaña. Pavimenté calles, arreglé escuelas, mejoré los servicios de recolección de basura. La gente estaba contenta, mis índices de aprobación eran altos. Pensé que tal vez podría manejar la situación. Que tal vez el licenciado y su gente se conformarían con que simplemente los dejara en paz. Qué ingenua era. La primera vez que me pidieron un favor fue en octubre de 2018. El licenciado apareció en mi oficina un martes por las tarde, sin cita previa. Mi secretaria intentó detenerlo, pero él pasó como si fuera dueño del lugar. «Señora alcaldesa», me dijo con esa sonrisa que yo ya conocía tan bien, «tenemos un pequeño problema. Algunos de nuestros muchachos fueron detenidos anoche por su policía municipal. Necesitamos que los liberen». «¿De qué se les acusa?», pregunté, aunque sabía que no importaba. «Detalles menores. Portación de arma, alteración del orden público, nada serio». Llamé al comandante de la policía municipal, un hombre honesto llamado Jiménez que había estado en el cargo durante 10 años. «Comandante, necesito que libere a los detenidos de anoche». «Señora alcaldesa, eso no es posible. Encontramos drogas y armas en su vehículo. Ya están siendo trasladados al Ministerio Público». «Comandante, es una orden». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Señora alcaldesa, ¿se encuentra bien? ¿Está bajo algún tipo de presión?». Miré a el licenciado que seguía sonriendo desde su silla. «Solo libérelos, comandante. Seguramente hubo algún error en el procedimiento». Una semana después, el comandante Jiménez presentó su renuncia. Nunca más hablé con él, pero sé que sabía exactamente lo que había pasado. En su lugar puse a un hombre recomendado por el licenciado, un tipo corrupto llamado Morales que había sido expulsado de la policía estatal por vínculos con el crimen organizado. Con Morales como comandante, las cosas cambiaron drásticamente. De la noche a la mañana, mi municipio se convirtió en territorio libre para el CJNG. Sus camionetas patrullaban las calles sin ser molestadas. Sus casas de seguridad funcionaban a plena luz del día. Sus narcotienditas operaban en cada esquina. Mi esposo comenzó a hacer preguntas. Carlos no era tonto. Sabía que algo raro estaba pasando. «Patty, ¿por qué hay tantas camionetas sin placas en las calles? ¿Por qué la policía no hace nada?». «Son asuntos complicados, Carlos. La seguridad no es responsabilidad solo del municipio. Pero tú eres la alcaldesa. Tienes que hacer algo». ¿Cómo le iba a explicar que yo era parte del problema? ¿Cómo le iba a decir que había vendido nuestra ciudad? La situación se volvió insostenible cuando empezaron las ejecuciones. La primera fue en enero de 2019. Encontraron a un hombre colgado de un puente con un narcomensaje. El mensaje era claro. «Esto les pasa a los que no entienden que aquí manda el CJNG». Los reporteros llegaron a mi oficina exigiendo respuestas. Tuve que dar una conferencia de minutos de cinturón. Prensa donde prometí investigar a fondo lo ocurrido, sabiendo perfectamente que era mentira. Esa noche, el licenciado me llamó personalmente. «Señora alcaldesa, espero que entienda que estos asuntos no son de nuestra incumbencia. Nosotros somos gente de negocios, no de violencia. Pero a veces hay que mandar mensajes claros». «¿Mensajes?». «Mataron a un hombre. Era un distribuidor que estaba vendiendo para los chapitos en nuestro territorio. No podíamos permitir eso». Así conocí la realidad del básico negocio. El CJNG no solo quería que los dejara trabajar en paz, querían control total del territorio, y yo era su facilitadora. Durante los siguientes meses, las ejecuciones se volvieron rutinarias, una vez por semana, a veces más, siempre con narcomensajes, siempre mandando el mismo mensaje. «Este territorio pertenece al CJNG». Mi familia comenzó a recibir amenazas, no directas pero sí mensajes claros. Mi hija Sofía me contó que unos hombres en una camioneta la habían seguido hasta la universidad. «Mamá, estoy asustada. ¿Qué está pasando?». No podía decirle la verdad. No podía decirle que todo era culpa mía. Contraté seguridad privada para mi familia, pero sabía que era inútil. Si el CJNG quería lastimarnos, lo haría sin importar cuántos guardaespaldas tuviéramos. La presión mediática era cada vez mayor. Los periodistas locales comenzaron a investigar los vínculos entre mi administración y el crimen organizado. Uno de ellos, un hombre valiente llamado Rodrigo Herrera, estaba muy cerca de descubrir la verdad. El licenciado me citó en su oficina, un lugar que yo nunca había visto antes. Era un edificio corporativo normal en la zona financiera de Guadalajara. Oficinas elegantes, secretarias bien vestidas, todo muy profesional. Si no fuera porque sabía quién era él, habría pensado que era un empresario legítimo. «Señora Patricia, tenemos un problema con el periodista». «¿Rodrigo Herrera?». «Ese mismo. Está haciendo demasiadas preguntas molestando a nuestra gente. Necesita que pare».
No puedo controlar lo que escriben los periodistas. Vivimos en un país libre. El licenciado se rió, pero no fue una risa alegre. Señora Patricia, usted no entiende. Ese hombre está poniendo en riesgo nuestro negocio, y por extensión, está poniendo en riesgo su posición. Si él publica lo que está investigando, ambos tendremos problemas muy serios. ¿Qué quiere que haga? Use su influencia. Hable con el dueño del periódico, con los anunciantes. Haga que lo transfieran a cientos días. Otra fuente. Intenté hacerlo. Llamé al director del periódico, un hombre que conocía desde mis días de estudiante. Mario, necesito que Rodrigo deje de investigar temas relacionados con mi administración. Patty, ¿qué está pasando? Rodrigo es uno de nuestros mejores reporteros. Si está investigando algo es porque hay algo que investigar. Solo es una petición, Mario. Como amigos. No puedo hacer eso, Patty. Sería censura. 2 semanas después, Rodrigo Herrera fue encontrado muerto en su automóvil. Oficialmente fue un asalto que salió mal, pero todos sabíamos la verdad. Yo sabía la verdad. Esa noche vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. Carlos me encontró llorando en el baño. Patty, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? Sí, le dije. Estoy muy enferma. Y era cierto, estaba enferma del alma. Después de la muerte de Rodrigo, los demás periodistas dejaron de investigar. El mensaje había sido recibido. Nadie más quería arriesgar su vida por una historia. Mi municipio se convirtió oficialmente en el feudo del CJNG. Tenían laboratorios de drogas sintéticas operando en las afueras de la ciudad. Tenían bodegas llenas de precursores químicos. Tenían casas de seguridad donde torturaban y mataban a sus enemigos. Y yo firmaba los permisos. Yo autorizaba las obras. Yo giraba las instrucciones para que la policía no molestara. En 2020, durante la pandemia, las cosas empeoraron. Con las restricciones de movilidad, el CJNG decidió diversificar sus negocios. Empezaron a controlar el comercio informal, a cobrar cuotas a los pequeños comerciantes, a extorsionar a cualquier negocio que generara dinero. Los comerciantes venían a mi oficina suplicando ayuda. Señora alcaldesa, nos están cobrando piso. Si no pagamos, nos amenazan con quemarnos el negocio. Voy a hablar con el comandante de policía, les decía, sabiendo que era mentira. ¿Pero qué podía hacer? Si yo me rebelaba, me matarían. Y después matarían a mi familia. Mi hija Sofía terminó la carrera y se fue a estudiar una maestría a Canadá. Oficialmente era por oportunidades académicas, pero yo la animé a irse. Quería que estuviera lejos, que estuviera segura. Mamá, ¿por qué insistes tanto en que me vaya? ¿Pasa algo malo? Solo quiero lo mejor para ti, mija. Allá tendrás oportunidades que aquí no. Mi esposo también comenzó a sospechar. Carlos trabajaba en una empresa de construcción y había notado que todas las obras públicas importantes iban a parar a las mismas compañías. Patty, estas empresas ni siquiera tienen experiencia en obra pública. ¿Cómo es que siempre ganan las licitaciones? El proceso es transparente, Carlos. Gana quien presente la mejor propuesta. Pero sabíamos que era mentira. Esas empresas eran fachadas del CJNG para lavar dinero. Yo firmaba los contratos sabiendo perfectamente que estaba participando en lavado de activos. La situación llegó a su punto más crítico en 2021. El CJNG decidió expandir sus operaciones de tráfico humano. Empezaron a usar mi municipio como punto de tránsito para migrantes que querían llegar a Estados Unidos. Al principio pensé que tal vez eso sería menos malo que las drogas. Los migrantes solo estaban buscando una vida mejor, ¿no? Pero pronto descubrí la realidad. No solo traficaban migrantes voluntarios, también traficaban mujeres y niñas para explotación sexual. Tenían casas donde las mantenían secuestradas antes de enviarlas al norte. Una noche, una muchacha de 16 años logró escapar de una de esas casas. Llegó a la comandancia de policía pidiendo ayuda. Morales, el comandante corrupto que yo había puesto, me llamó inmediatamente. Señora alcaldesa, tenemos una situación. Una chamaca se escapó de los muchachos. ¿Qué quiere decir? Ya sabe, de las que están esperando para cruzar. Entendí perfectamente. Era una de las víctimas de trata. ¿Qué vas a hacer con ella? Lo que me ordenen. Ese fue el momento en que toqué fondo. Esa muchacha no era mucho menor que mi propia hija. Y yo tenía su vida en mis manos. Déjela ir, le dije finalmente. Señora, que se vaya. Dígale que se vaya de la ciudad y que no hable con nadie. Eso va a traer problemas. Los problemas son míos. Al día siguiente, el licenciado estaba en mi oficina. Estaba furioso. Señora Patricia, ¿qué cree que está haciendo? No sé de qué habla. La muchacha, la dejó ir. No tengo idea de qué muchacha. Me golpeó. Fue la primera vez que alguien me puso una mano encima desde la infancia. El golpe no me dolió tanto como la
Humillación. No me mienta, señora Patricia. Usted sabe perfectamente de qué hablo. Me levanté de mi silla y lo miré a los ojos. Yo puedo hacer la vista gorda con las drogas. Puedo permitir que sus sicarios operen en mi territorio. Puedo firmar contratos fraudulentos. Pero no voy a ser cómplice de la esclavitud de menores de edad. Ah, ¿no? Pues déjeme recordarle quién manda aquí. Sacó su teléfono y me enseñó una foto. Era mi hija Sofía caminando por el campus de su universidad en Canadá. Su hija está muy lejos, señora Patricia, pero no tan lejos como para que no podamos alcanzarla. Ese día entendí que no había salida, que estaba condenada a ser su títere hasta el día que me muriera. O hasta el día que me mataran. Los últimos meses de mi administración fueron los peores. El ZNG había convertido mi municipio en su centro de operaciones regional. Tenían laboratorios, bodegas, casas de seguridad, centros de tortura, todo operando con mi complicidad. Las ejecuciones eran diarias. Los secuestros eran rutinarios. Las extorsiones habían quebrado a la mitad de los pequeños comerciantes. Y yo seguía sonriendo en las ceremonias públicas, cortando listones, entregando obras, prometiendo un futuro mejor para mi gente. Mi esposo finalmente se dio cuenta de todo cuando encontró las fotos. Eran fotografías de vigilancia que el licenciado había mandado a mi casa como advertencia después del incidente de la muchacha. Fotos de Carlos saliendo de su trabajo, de mis padres en el mercado, de cientos y familiares lejanos que vivían en otros estados. ¿Qué es esto, Patricia? No pude seguir mintiendo. Carlos, estamos en problemas muy serios. Le conté todo, desde el principio. Cómo había aceptado el dinero del ZNG para mi campaña. Cómo me habían chantajeado. Cómo había perdido el control de todo. Carlos lloró. Un hombre de 50 años llorando como un niño. ¿Cómo pudiste hacer esto, Patty? ¿Cómo pudiste poner en riesgo a nuestra familia? No tenía otra opción. Siempre hay otra opción. Pudiste haber rechazado el dinero, pudiste haber perdido las elecciones. ¿Y después qué? ¿Vivir toda la vida sabiendo que pude haber cambiado las cosas? ¿Y esto es cambiar las cosas? ¿Convertir nuestra ciudad en territorio del cártel? No tenía respuesta para eso. Carlos se fue de la casa esa noche. Se fue a vivir con su hermana a Monterrey. No lo culpo. Yo habría hecho lo mismo en su lugar. Mi periodo como alcaldesa terminó en octubre de 2021. Oficialmente entregué el cargo con honores. Los medios destacaron las obras que había realizado, los programas sociales que había implementado, la mejora en la infraestructura urbana. Nadie mencionó las 200 ejecuciones que había habido durante mi administración. Nadie habló de las casas de seguridad del ZNG. Nadie investigó los contratos millonarios adjudicados a empresas fantasma. El día de la entrega-recepción, el licenciado se acercó a mí después de la ceremonia. Ha sido un placer trabajar con usted, señora Patricia. ¿Ya terminó? ¿Todo? Para usted sí. Mi nuevo socio parece igual de razonable que usted. Mi sucesor, un hombre joven lleno de ideales, no sabía lo que le esperaba. Vi en sus ojos la misma inocencia que yo había tenido 4 años antes. Después de dejar la alcaldía, intenté vivir una vida normal. Puse un pequeño despacho de abogados, traté de reconectar con mi familia, busqué terapia psicológica para lidiar con la culpa, pero el ZNG no me dejó ir tan fácil. Siguieron llamándome para favores menores. Un trámite aquí, una recomendación allá, un contacto en el gobierno estatal. Una vez que se trabaja con nosotros, señora Patricia, siempre se trabaja con nosotros. En 2022, las autoridades federales comenzaron una investigación sobre corrupción en gobiernos municipales de Jalisco. Mi administración estaba en la lista. El licenciado me citó una última vez. Señora Patricia, si las autoridades vienen a preguntarle algo, usted no sabe nada. Nunca nos conoció. Nunca trabajó con nosotros. ¿Y si nos... ¿Me creen? Entonces va a tener que desaparecer por un tiempo, para su propia seguridad. Entendí el mensaje. Si yo hablaba, me matarían. Si las autoridades se acercaban mucho a la verdad, también me matarían para eliminar evidencia. En marzo de 2023, llegó la citación. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción quería interrogarme sobre irregularidades en mi administración. Esa noche hice las maletas. Saqué todos mis ahorros del banco. Dejé una carta para mi hija explicándole que tenía que irme por un tiempo pero que no se preocupara. Crucé la frontera con Estados Unidos usando documentos falsos que me consiguió un coyote en Tijuana. Llegué a Los Ángeles sin saber inglés, sin conocer a nadie, con miedo de que me encontraran. Durante meses viví escondida en East LA, trabajando limpiando casas, viviendo en cuartos de azotea, usando nombres falsos, pero la culpa no me dejaba dormir. Cada noche veía las caras de las víctimas, el periodista asesinado, la muchacha que había
logrado escapar. Los comerciantes extorsionados. Las familias de los ejecutados. Decidí hablar. Contacté a un periodista de investigación de Los Angeles Times que se especializa en cárteles mexicanos. Le conté toda la historia. Después contacté a las autoridades estadounidenses, a la DEA, al FBI. Les di nombres, fechas, ubicaciones. Les expliqué cómo opera el ZNG, cómo corrompe funcionarios, cómo controla territorios. Sé que esto me va a costar la vida. El ZNG no perdona las traiciones, pero ya no puedo vivir con este peso en la conciencia. Mi hija me escribió la semana pasada. Ha terminado su maestría y quiere regresar a México. Le dije que no lo haga, que se quede en Canadá, que construya su vida allá. Mamá, ¿cuándo vas a regresar? Te extraño mucho. No sé qué decirle. Probablemente nunca podré regresar. Probablemente nunca la volveré a ver. Carlos también me ha buscado. Quiere que nos divorciemos oficialmente para que él pueda rehacer su vida sin cargar con mi estigma. Lo entiendo. Él no tiene por qué pagar por mis errores. A veces me pregunto si valió la pena. Si esos 4 años como alcaldesa, con todas las obras que hice, con todos los programas sociales que implementé, justifican de alguna manera el daño que causé. La respuesta siempre es no. Nada justifica haber entregado mi municipio al crimen organizado. Nada justifica haber sido cómplice de secuestros, extorsiones, asesinatos. La ambición me cegó. El poder me corrompió. El miedo me paralizó. Hoy vivo en 1900, una ciudad donde nadie me conoce, trabajando en empleos que no requieren documentos legales, esperando que cada día sea el último. Porque sé que me van a encontrar. El CJNG tiene recursos ilimitados, contactos en ambos lados de la frontera, sicarios dispuestos a viajar hasta donde sea necesario. Pero antes de que eso pase, quería contar mi historia. Quería que la gente supiera cómo funciona realmente la corrupción en México, cómo los cárteles no solo corrompen con dinero, sino con amenazas, cómo convierten a funcionarios públicos en rehenes de sus propias decisiones. No busco perdón, no merezco perdón, solo busco que mi testimonio sirva para algo, que otros funcionarios que estén pasando por la misma situación entiendan que siempre hay una salida, aunque sea difícil, que es mejor perder una elección que perder el alma. A los jóvenes que quieren entrar en política les digo, investiguen de dónde viene el dinero. No acepten ayuda de fuentes dudosas. Es mejor una campaña pobre y honesta que una campaña rica y corrupta. A los ciudadanos les digo, exijan transparencia. Hagan preguntas difíciles. No se conformen con obras públicas si ven que la inseguridad aumenta. Un buen alcalde no es solo el que pavimenta calles, sino el que mantiene a salvo a su gente. Mi historia es la historia de miles de funcionarios mexicanos que han caído en las redes del crimen organizado. Algunos por ambición, otros por miedo, algunos por necesidad. Pero todos con la misma consecuencia. La destrucción de nuestras instituciones y el sufrimiento de nuestra gente. Ayer recibí un mensaje en mi teléfono. Un número desconocido, pero el contenido no dejaba dudas sobre quién lo enviaba. Señora Patricia, ya sabemos dónde está. Pronto nos veremos. Sé que mis días están contados. Por eso decidí grabar este testimonio y entregárselo a las autoridades estadounidenses y a los periodistas. Para que cuando me encuentren, mi historia no muera conmigo. No sé si mi confesión servirá de algo. No sé si las autoridades mexicanas realmente quieren combatir la corrupción, o si solo buscan chivos expiatorios. No sé si los ciudadanos realmente quieren cambiar el sistema, o si se conforman con quejas en redes sociales. Pero tenía que intentarlo, tenía que decir la verdad, aunque me cueste la vida. Si estás escuchando esto, probablemente es porque ya me encontraron, pero mi testimonio seguirá vivo, y tal vez, solo tal vez, ayude a que otros no cometan los mismos errores que yo cometí. Mi nombre es Patricia Vázquez. Fui alcaldesa de un municipio de Guadalajara durante 4 años, y entregué mi pueblo al cártel de Jalisco Nueva Generación. Que Dios me perdone, y que mi historia sirva de advertencia para otros.